Cuando el agua inunda las calles, en los primeros segundos después del impacto, la ciudad aún lleva una vida normal, cuando de repente ocurre lo impensable. Una masa de agua tan alta como un edificio de varios pisos, moviéndose a más de 50 millas por hora, irrumpe en la costa. Hace apenas un momento los semáforos funcionaban, se oían los claxones de los coches, pero en cuestión de segundos la corriente arrasa con todo a su paso. Lo primero que sienten los habitantes es un rugido ensordecedor. El agua se abalanza sobre las calles, levantando automóviles ligeros por los aires y arrancando árboles de raíz. Las ventanas de los pisos bajos se rompen. La ola arrastra a las personas que no lograron refugiarse, sumergiéndolas en corrientes de escombros y lodo. En esos instantes, la ciudad deja de ser lo que era. Todos los puntos de referencia habituales quedan ocultos bajo la corriente turbia. Las personas que se encuentran dentro de los edificios sienten cómo las paredes tiemblan bajo la presión, los ascensores se detienen y la electricidad desaparece. El agua arrastra consigo basura, barriles e incluso pequeñas embarcaciones que chocan contra los escaparates de tiendas y oficinas. Los edificios que parecían sólidos empiezan a ahogarse bajo la corriente y los autos atascados en el tráfico desaparecen en el agua turbulenta. En ese momento, quienes se encuentran en los pisos superiores se convierten en testigos de una verdadera catástrofe. Observan cómo barrios enteros desaparecen en cuestión de minutos bajo una capa de agua de decenas de pies de altura. Las calles se transforman en ríos caóticos, las aceras desaparecen y el sonido de las sirenas se pierde entre el estruendo de las estructuras que colapsan. Las personas en los tejados se aferran a cualquier cosa que pueda salvarles la vida. En esos primeros momentos, cada uno instintivamente busca altura y refugio, tratando de no ser arrastrado por la poderosa corriente. Pero el peligro no se limita solo al agua. Esconde algo mucho más destructivo que se manifestará en el siguiente segundo. Desde el interior de la mayoría de los edificios se escucha un crujido. Las paredes de concreto no resisten el embate del agua cargada de pesados escombros. Incluso las estructuras de acero comienzan a deformarse cuando la corriente, con una fuerza monstruosa, las presiona con un espesor de 20 o 30 pies. La ola literalmente arrasa los pisos inferiores y algunas casas empiezan a colapsar como si fueran de naipes, a veces cayendo directamente sobre las construcciones vecinas. El asfalto cede ante la presión, los faroles de la calle, los postes telefónicos y las estructuras publicitarias son arrancados de raíz y arrastrados lejos. En los grandes cruces se forman montones de autos aplastados y paradas de autobús destrozadas, convirtiendo las calles en un laberinto de escombros. Los puentes, que hasta hace poco conectaban los barrios, quedan sumergidos o se derrumban por completo cuando los pilares no resisten la fuerza de la naturaleza. Se han registrado casos de destrucción total de estructuras de puentes en la ciudad japonesa de Sendai, donde el tsunami arrasó en apenas 15 minutos varios grandes pasos de transporte, dejando a los habitantes completamente aislados. En los barrios antiguos de la ciudad, en la zona de impacto directo, la ola parte los edificios en varias partes a la vez. Las casas de madera flotan y son arrastradas a millas de la costa, a veces chocando contra muros de ladrillo y aumentando así los daños. Las autopistas son arrasadas y tramos enteros de carreteras de decenas y cientos de yardas quedan destruidos por la erosión. Las vías del tren se doblan y desplazan cuando el suelo es socavado y los trenes atrapados en puentes y valles se convierten en montones de metal. Las estaciones de metro quedan inundadas en cuestión de minutos, junto con los pasajeros y el personal. Toda la electricidad se corta debido a cortocircuitos y rupturas de las líneas eléctricas. Los edificios pequeños y los kioscos desaparecen primero. La presión literalmente los aplasta. Pero incluso los edificios de varios pisos, especialmente aquellos construidos sin tener en cuenta el asentamiento del suelo y la carga del agua, no resisten. Ejemplos se encuentran en Banda Aceh, Indonesia, donde tras el tsunami miles de edificaciones fueron destruidas por completo en minutos. Las grúas de construcción se vuelcan junto con sus cargas. Los contenedores de los muelles de carga salen disparados hacia las calles de la ciudad, destruyendo todo a su paso. Dentro de este caos, las personas y la maquinaria se encuentran impotentes ante la fuerza de la naturaleza. Incluso los camiones militares y las ambulancias, atrapados en las carreteras, son levantados por la corriente y se estrellan contra las paredes o caen en socavones cuando el asfalto bajo ellos ha sido erosionado. En las afueras de la ciudad, la ola sigue destruyendo la infraestructura. Las líneas eléctricas caen, los almacenes y fábricas quedan inundados, los productos químicos y el combustible se filtran al exterior, aumentando el peligro. Pero incluso cuando parece que lo peor ya ha pasado, una nueva amenaza espera a los sobrevivientes. Los equipos de rescate intentan llegar hasta las personas que han quedado atrapadas,
pero abrirse paso a través de este caos se vuelve casi imposible. Es en este momento cuando comienza la lucha por la supervivencia, cuando cada minuto cuenta y la ciudad es irreconocible entre sus ruinas. En las primeras horas tras el impacto del tsunami, las operaciones de rescate comienzan en medio del caos y el riesgo para la vida. Los bomberos y policías, a menudo sin comunicación ni herramientas, utilizan cualquier escombro flotante como balsas improvisadas para llegar hasta quienes están atrapados en los tejados o en los pisos superiores de edificios semiderruidos. Su camino se ve obstaculizado por corrientes de agua sucia, charcos de combustible, cables eléctricos caídos e incluso, a veces, animales salvajes que han sido arrastrados desde zoológicos o propiedades privadas. Los equipos de rescate que no lograron evacuar a tiempo se ven obligados a improvisar rápidamente. Aseguran cuerdas a las antenas, utilizan escaleras de los camiones de bomberos caídos y se abren paso a través de ventanas y grietas en las paredes. A menudo tienen que rescatar a las personas literalmente desde debajo del agua. Buzos con tanques portátiles de oxígeno se sumergen en los sótanos donde aún quedan burbujas de aire. En Indonesia, después del devastador tsunami de principios de los años 2000, de manera similar fueron rescatadas varias decenas de personas que permanecieron en escaleras de emergencia de edificios inundados durante 2 horas o más. Sin embargo, la mayoría de los afectados logran salir por sí mismos utilizando cualquier medio a su alcance: tablas, barriles de plástico e incluso puertas de refrigeradores. En tales condiciones, el tiempo juega en su contra. La temperatura del agua rara vez supera los 60 grados Fahrenheit y la corriente sigue arrastrando escombros y personas cada vez más lejos de la supuesta zona de rescate. Los primeros puestos médicos se instalan directamente en los techos de los centros comerciales o en los niveles superiores de los estacionamientos, a donde solo llegan quienes lograron evitar el miedo y el pánico. Los médicos utilizan botiquines encontrados entre las ruinas, hacen vendajes con lo que tienen a mano e intentan detener las hemorragias usando cinturones o trozos de ropa. Los helicópteros llegan en ayuda, pero no hay dónde aterrizar. Los pilotos lanzan escaleras de cuerda, subiendo a bordo solo a quienes pueden sostenerse por sí mismos. En algunos casos, las personas pasan a los niños y ancianos hacia arriba, con la esperanza de que regresarán por ellos. Al mismo tiempo, se pone en marcha una comunicación por radio improvisada. Antenas caseras, radios viejas, incluso teléfonos móviles con los últimos porcentajes de batería. Todo se utiliza para informar sobre su ubicación o escuchar sobre la llegada de una nueva ola. A veces, los pescadores en pequeñas embarcaciones se suman a las operaciones de rescate. Son ellos quienes llegan primero a las zonas inundadas, guiándose solo por la memoria, ya que todos los puntos de referencia conocidos están ocultos bajo el agua. Pero incluso cuando logran llegar hasta las personas, surge un nuevo peligro. Las zonas de tierra hundidas pueden sumergirse bajo el agua junto con grupos enteros de rescatados y rescatistas. No son menos peligrosas las emisiones de gas que emergen de tuberías dañadas, así como los cables eléctricos ocultos que han hecho cortocircuito en el agua turbia. Cada paso, cada decisión en tales condiciones se convierte en una cuestión de vida o muerte. Y la magnitud de la catástrofe exige no solo valentía, sino también ingenio. Mientras la lucha por la supervivencia se libra en cada metro cuadrado de la ciudad, ninguna operación de rescate está exenta de amenazas ocultas, que a menudo son invisibles a simple vista. Son precisamente estas trampas ocultas de la infraestructura urbana las que pueden cambiar el destino de cualquiera que se encuentre en el epicentro de la catástrofe. Mientras cada minuto de la lucha por la vida está lleno de caos, entre los escombros se esconden peligros de los que la mayoría de los habitantes ni siquiera sospechaba antes del embate de la naturaleza. El agua llena rápidamente los sótanos de los edificios de varios pisos, donde pasan las líneas eléctricas y las tuberías. Hace apenas unas horas, estos túneles formaban parte del paisaje urbano habitual, y ahora se están convirtiendo en trampas mortales. Aquí se acumula gas que proviene de las tuberías dañadas bajo las calles. Basta una sola chispa o un contacto accidental con un cable roto para que se produzca una explosión, lanzando losas de hormigón y placas de techo a decenas de pies a la redonda. El sistema de alcantarillado, diseñado para precipitaciones normales, no soporta la presión del tsunami. Las tapas de alcantarilla salen disparadas hacia arriba y torrentes de agua y lodo brotan hacia afuera, arrastrando hacia los agujeros abiertos todo lo que se encuentra cerca. En las calles aparecen cráteres. El asfalto hundido desaparece bajo la presión del agua, tragándose automóviles, personas e incluso pequeños edificios.
En el centro de la ciudad, donde las infraestructuras de servicios públicos están especialmente entrelazadas, cada nuevo agujero puede convertirse en un punto de colapso masivo. En las zonas industriales, enormes tanques de productos químicos se destruyen bajo la presión del agua. Amoníaco, gasolina y ácidos se derraman de los tanques y se mezclan con el lodo turbio, formando un veneno que se esparce por los barrios. Incluso varias horas después del impacto, manchas de aceite flotan en la superficie, provocando incendios en haces de cables o en los restos de estructuras de madera. Arden almacenes, explotan bombonas de propano y los habitantes de la ciudad no se dan cuenta de inmediato de que el aire envenenado amenaza sus vidas tanto como el propio tsunami. Los huecos de los ascensores y los estrechos pasillos de las escaleras se vuelven mortalmente peligrosos. El agua los inunda más rápido de lo que se puede subir o bajar. En Japón, durante la catástrofe de principios de los años 2000, varias decenas de personas murieron precisamente en los ascensores, ya que no pudieron abrir las puertas debido a que los sistemas eléctricos de apertura se quemaron. En un edificio de oficinas en Tailandia, los empleados quedaron atrapados entre pisos y solo aquellos que lograron romper los paneles de vidrio sobrevivieron, trasladándose a las escaleras de servicio. Los puentes de hormigón y acero, ocultos bajo el agua, se convierten en trampas mortales para quienes intentan abandonar la zona inundada nadando. La corriente arrastra a las personas bajo los tramos destruidos, donde es imposible salir sin ayuda externa. En los lugares donde antes pasaban tuberías de calefacción o líneas de comunicación, el agua crea corrientes submarinas que derriban incluso a los nadadores más experimentados. Una de estas trampas se formó en Seattle, Estados Unidos. Toneladas de agua rompieron las barreras de protección y los rescatistas tardaron mucho en llegar hasta las personas atrapadas bajo las estructuras de la autopista. Pero incluso después de que la ola principal se retira, la infraestructura urbana sigue representando un peligro. La electricidad regresa de manera desigual. En algunos lugares, los cables cuelgan sobre el agua con corriente. En otros, se producen incendios por cortocircuitos. Los pozos y las tapas de alcantarilla están cubiertos de lodo, y en algunas zonas se producen hundimientos del suelo cuando las infraestructuras socavadas finalmente colapsan bajo el peso de los edificios. Incluso los rescatistas experimentados pierden la orientación y caen en trampas, sin saber que el siguiente paso puede llevar a nuevas víctimas. Todas estas amenazas ocultas no solo ralentizan el trabajo de los rescatistas, sino que también aumentan el número de afectados. En una ciudad que hasta hace poco parecía una fortaleza de la civilización moderna, ahora cada movimiento es un riesgo. Sin embargo, es precisamente gracias a la comprensión de estos matices que ingenieros de todo el mundo han comenzado a revisar las normas de seguridad, implementar nuevas formas de control de riesgos y crear sistemas capaces de advertir sobre una catástrofe inminente antes de que el agua decida el destino de la ciudad y sus habitantes. A continuación veremos cómo la tecnología se convierte en la clave para el rescate en estos momentos decisivos. Cuando cada segundo puede decidir el destino de una ciudad, la tecnología pasa a primer plano para evitar que las fuerzas de la naturaleza tomen a las personas por sorpresa. En las costas donde la amenaza de un tsunami es real, desde hace décadas funcionan complejos sistemas de alerta temprana. En la región del Pacífico, varios países han desplegado enormes boyas con sensores. Tienen el aspecto de boyas amarillas del tamaño de una persona, conectadas mediante cables submarinos a estaciones en la costa. Estas boyas detectan incluso los cambios más mínimos en la presión del agua, transmitiendo la información de inmediato a través de comunicación satelital. En solo unos minutos, la señal de un temblor submarino puede recorrer miles de millas y activar automáticamente alertas en teléfonos, televisores y sirenas dentro de las ciudades en todo el mundo. Las sirenas en los malecones y en los barrios residenciales se activan sin demora. En las ciudades japonesas suenan tan fuerte que ahogan todas las conversaciones e incluso el claxon de los coches. Al mismo tiempo, en las pantallas de la calle y en las aplicaciones móviles aparece un mapa de evacuación con las zonas seguras y las rutas señaladas. Y algunas casas modernas desbloquean automáticamente las puertas de salida de emergencia y encienden la iluminación de las escaleras. En el estado estadounidense de Hawái, durante los últimos 20 años se han instalado alertas especiales conectadas directamente al Sistema Nacional de Vigilancia. Si los sensores detectan una amenaza, el mensaje llega incluso a las emisoras de radio de los automóviles que están en la carretera en ese momento. En las costas de Tailandia e Indonesia, los residentes locales y los turistas reciben advertencias en sus teléfonos en forma de notificaciones push. Los algoritmos analizan instantáneamente los datos sísmicos, calculando el tiempo aproximado de llegada de la ola.
En algunas zonas se han desplegado altavoces inalámbricos que funcionan con energía solar. Estos continúan funcionando incluso cuando se corta la electricidad. En Australia, para estos fines se han construido torres con reflectores que se encienden al recibir una señal. Las líneas de luz son visibles a muchas millas de distancia. Su función es indicar el camino hacia la elevación más cercana. Se ha prestado especial atención a la detección temprana de terremotos submarinos que a menudo provocan tsunamis. En Japón, el sistema J-Alert analiza las vibraciones del suelo en menos de 10 segundos y activa todos los niveles de alerta. Y en la India, robots flotadores automáticos instalados a lo largo de la costa de la bahía de Bengala se comunican en tiempo real con el Servicio Nacional de Seguridad. Con el desarrollo de Internet, las cosas se han vuelto aún más rápidas. Los paneles digitales en las estaciones de tren y metro cambian la información al instante, mostrando el tiempo restante hasta la llegada de la ola y pidiendo evacuar inmediatamente las zonas de peligro. La infraestructura de las ciudades está cambiando gradualmente bajo la influencia de las nuevas tecnologías. Algunas escuelas y hospitales se construyen teniendo en cuenta la posibilidad de una evacuación instantánea. Algunos edificios están equipados con alarmas que se activan automáticamente al recibir una alerta de tsunami. En Corea del Sur incluso se han instalado puentes de evacuación especiales que se elevan sobre las carreteras y conectan los barrios residenciales con las zonas altas, permitiendo a las personas desplazarse sin pasar por calles inundadas. Y mientras tanto, los ciudadanos ganan valiosos minutos para salvarse. Los ingenieros supervisan la eficacia de cada señal automática para no perder ni una sola vida humana en caso de peligro. Pero incluso los sistemas más modernos no ofrecen una garantía absoluta. Hay ciudades en las que el tsunami llegó de forma tan inesperada que casi no quedó tiempo para evacuar. A continuación veremos si las ciudades realmente pueden resurgir después de un golpe así y qué les ayuda a ponerse de pie. Cuando los últimos destellos de alarma se apagan y el agua se retira, la ciudad, que parecía destruida para siempre, comienza una nueva vida literalmente sobre las ruinas. En la ciudad japonesa de Sendai, después de la catástrofe de principios de los años 2000, los habitantes regresaron a sus casas destruidas literalmente a los pocos días del impacto. En lugar de pánico, hay una fila para conseguir agua gratuita en los depósitos temporales. Las mujeres despejan los escombros a mano, mientras los hombres recogen troncos para construir pasarelas temporales. En ciudades de Indonesia, como Banda Aceh, miles de personas durante las primeras semanas organizaban campamentos de tiendas en las zonas elevadas. Cada metro cuadrado es apto para alojar a las familias sobrevivientes, y las carreteras por las que ayer corrían torrentes de agua se convierten en lugares para la distribución de alimentos y medicinas. Un papel especial en la recuperación lo desempeñan los ingenieros militares y los voluntarios de otras regiones. En Tailandia, en pocas semanas después del tsunami, se construyeron escuelas temporales a partir de contenedores de transporte, y los hospitales funcionaban al aire libre en los estacionamientos, utilizando generadores que habían quedado intactos tras la catástrofe. En las calles de las comunidades urbanas de Miyagi, Japón, los agricultores locales compartían su maquinaria para limpiar las carreteras de lodo y escombros, mientras que los pescadores, en los barcos que habían sobrevivido, comenzaban a restablecer la pesca. Las primeras capturas se distribuían gratuitamente a quienes habían perdido su hogar. Muchas ciudades apuestan por la rápida reconstrucción de las infraestructuras. Las tuberías temporales de agua se instalan en la superficie y los cables eléctricos se tienden entre los edificios que quedaron en pie para que las farolas se enciendan más rápido y las torres de telefonía móvil vuelvan a funcionar. En la ciudad estadounidense de Crescent City, tras un devastador tsunami, se entregó a los trabajadores un equipo especial para limpiar el alcantarillado y los ríos, con el fin de restaurar la protección hidráulica del centro de la ciudad. Ya al mes siguiente abrieron las primeras tiendas aquí y las autoridades locales asignaron fondos para la reconstrucción de viviendas para las familias que lo habían perdido todo. Tampoco son raros los casos en los que los esfuerzos colectivos de los ciudadanos se convierten en nuevas tradiciones. En Ofunato, Japón, después de la catástrofe, los habitantes salen cada año a limpiar la zona costera, no solo para mantener viva la memoria de la tragedia, sino también para estar preparados ante nuevos embates. Los arquitectos que participaron en la reconstrucción implementaron proyectos resistentes a los sismos, y ahora algunas escuelas se ubican en las azoteas de edificios de varios pisos, a las que conducen escaleras exteriores de evacuación. En Indonesia, en el lugar de los barrios destruidos, rápidamente aparecieron casas temporales sobre pilotes, que no temen a nuevas crecidas, mientras que parte de los edificios que sobrevivieron se transforman en centros de distribución de ayuda.
Los servicios médicos llevan a cabo campañas de vacunación y prevención de enfermedades, esforzándose por evitar epidemias. Voluntarios de Europa, Australia y Estados Unidos construyen nuevos parques infantiles y escuelas literalmente en cuestión de días, trayendo consigo herramientas y materiales. En tales condiciones, las ciudades no solo sobreviven, sino que se convierten en símbolo de perseverancia y esfuerzo colectivo. La experiencia de Sendai, Banda Aceh y Tailandia demuestra que, incluso cuando todo parece completamente destruido, existe la posibilidad de devolver la cálida luz a las ventanas, de traer la vida de vuelta a las calles y de construir una protección para enfrentar un nuevo desafío de la naturaleza. Pero queda una pregunta inquietante. ¿Será capaz tu calle de resistir si algún día la naturaleza golpea también a tu ciudad? Mientras unas ciudades aprenden a vivir de nuevo, otras observan atentamente cómo cambia el mapa de amenazas en todo el mundo. Los geólogos señalan que, en los últimos 20 años, las líneas de falla en el océano se comportan de manera impredecible. A lo largo de la costa de California, en las costas occidentales de México, en las islas del Caribe e incluso en los estados del norte, donde los tsunamis se consideraban poco probables, ya se han activado varias veces los sistemas de alerta. En marzo de 2011, en Seattle, olas de casi 4 pies de altura cubrieron la zona portuaria tras un sismo en las costas de Japón. El agua cruzó el Océano Pacífico en menos de 10 horas. Según el Centro de Alerta en Hawái, en los últimos 10 años, solo en esta región, las sirenas se han activado más de 15 veces, aunque la mayoría de las veces las olas fueron pequeñas. En Nueva York, tras analizar las consecuencias del huracán Sandy, se aumentó la altura de los diques de protección y se instalaron sistemas adicionales para bloquear el metro ante inundaciones. Resultó que una subida del nivel del agua de tan solo 2 o 3 pies ya es capaz de paralizar el sistema de transporte de la metrópolis. En Los Ángeles, los servicios municipales han realizado en los últimos años una serie de simulacros en los que se modeló la llegada de un tsunami de hasta 20 pies de altura. Se cerraban las calles, los residentes eran evacuados a elevaciones especialmente designadas y una línea continua de advertencias se extendía por muchas millas hacia el interior de la ciudad. Incluso en Miami, a pesar de estar lejos de las principales zonas de fallas, las escuelas y los hoteles reciben regularmente instrucciones sobre evacuación de emergencia. Solo en los últimos 15 años, los sistemas de alerta se han actualizado 4 veces. En la ciudad estadounidense de Sitka, en Alaska, donde hace más de 100 años ya se registraron olas de más de 50 pies de altura, los sensores y altavoces modernos se revisan mensualmente. A lo largo de las costas del Golfo de México, se han construido centros especiales de respuesta de emergencia y los edificios en zonas de riesgo están equipados con puertas herméticas en las plantas bajas. Incluso en Texas, donde la amenaza parece lejana, los servicios municipales reciben informes regulares sobre el estado de los sensores de agua. En las últimas décadas, equipos internacionales transmiten en tiempo real datos sobre los más mínimos temblores y cambios en el nivel del agua, y los sistemas satelitales actualizan los mapas de amenazas cada día. En algunas regiones, para comprobar la preparación de la población, se activan sirenas de forma repentina y los paneles electrónicos modifican las rutas de evacuación. Los acontecimientos reales de los últimos años demuestran que las ciudades con infraestructuras desarrolladas y sistemas de alerta modernos ganan valiosos minutos para salvar vidas, incluso si un tsunami vuelve a golpear. El destino de toda la ciudad y de cada calle en particular depende de cuán atentamente se hayan preparado los habitantes y las autoridades para este encuentro.